Él forma parte de las juntas directivas tanto de la Asociación Andaluza como de la Cordobesa y nos va a hablar sobre un tema, el estrés térmico y enfermedad por calor, del que es un gran conocedor y no solamente por ser cordobés, que aquí el calor lo sufrimos bien, sino porque lo ha estudiado en profundidad y, bueno, son varias las actividades formativas que ha impartido en lo que llevamos de verano en distintas localidades andaluzas. Yo he tenido la suerte de escucharlo ya y bueno, adelanto que va a ser una charla muy interesante. Así que, Julio, cuando quieras. Pues muchas gracias, Alfonso. Bueno, pues lo primero, por supuesto, agradecer a todos los organizadores del evento, en especial a Javier por su labor, y agradeceros a todos los que estáis aquí presentes en esta tarde. Bien, vamos a ver, perdón un segundito, que vamos a poner esto. Estupendo. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a ver? Historias de riesgo, tanto individuales como del puesto de trabajo. Y veremos las modificaciones que el nuevo Real Decreto Ley 4/2023 ha hecho sobre el antiguo Real Decreto 486/97, el más conocido como el del Reglamento de los Lugares Locales de Trabajo. Después ya veremos los efectos que produce sobre la salud la exposición al calor, qué medidas preventivas podemos tomar, con especial atención a la aclimatación, y por último, un poquito de primer auxilio, viendo qué actuaciones se deben de hacer. Bueno, pues empezamos con la introducción. Yo creo que todos conocemos la leyenda de Ícaro, ¿no? Ícaro fue, yo creo, que la primera víctima por calor, pero no es que muriera por un golpe de calor, ese dio el golpe por culpa del calor. Bueno, pues hecho el chiste, empezamos. Que nuestros primeros ancestros evolucionaron para viajar largas distancias caminando y corriendo por lugares semiáridos, siempre con el afán de buscar comida y sobre todo alimentos ricos en proteínas. Después de dejar la sabana africana hace casi más de 100.000 años, empezaron a ocurrir algunas adaptaciones fisiológicas muy pequeñas para el frío. Pero a pesar de todo eso, el ser humano sigue siendo, nosotros somos, seres tropicales. La capacidad de mantener la temperatura corporal viene de la evolución de distintas características acorde a la disipación del calor. Por ejemplo, empezamos a tener más glándulas sudoríparas ecrinas en la piel. Empezamos a adoptar una forma alargada para poder disipar mejor el calor. Empezamos a perder vello corporal porque así podíamos favorecer los mecanismos de convección. Además también pues pasamos de tener una respiración nasal, como teníamos los primeros animales, a oronasal. De esta forma permitíamos una mayor tasa de flujo de aire con menor resistencia y trabajo en la respiración. Pero a pesar de todos estos cambios, que la evolución ha ido imponiendo, que no ha ido improntando, siempre ha sido una constante del ser humano intentar controlar y, si puede ser, dominar la naturaleza. Hace algo más de 4.000 años, se comenta que un comerciante de Babilonia comprobó que al evaporarse el agua que se le había derramado en el suelo de un odre de agua, empezó a notar que eso generaba frescor conforme el agua se iba disipando. Este hallazgo pues, fue asumido por las clases poderosas, por la nobleza, y empezaron a obligar a los criados que todas las tardes y noches pues, empezaran a humedecer y a baldear las habitaciones y los pasillos del palacio para que de esa manera se generase frescor. En la India ya, por ejemplo, pues se hacía algo similar. Se empezaron a poner plantas en las habitaciones, en la puerta de las habitaciones, porque así al regarlas y la evaporación del agua generaba frescor. Los antiguos egipcios, por ejemplo, ya sabían ellos que si en las techumbres de las casas colocaban unos túneles por los que corriera aire, de esa forma ayudaba a disipar el calor, ¿no? Leonardo da Vinci, ya en el siglo XVI, fue capaz de crear una especie de ventilador con una aspa de molino, que no se llegó a usar, y la primera cosa, la primera circunstancia, así que donde ya se empieza a meter ventilación en edificios públicos, pues fue en el siglo XVIII, en un hospital de Londres, donde un médico que trabajaba en una prisión de Londres consiguió, mediante aspas de molino, ventilar toda la estancia donde estaban los trabajadores. Pero lo que realmente ha marcado un antes y un después en el control del calor de las temperaturas fue la invención del aire acondicionado. La historia del aire acondicionado está muy ligada al mundo de la imprenta. Esta imagen que vemos aquí es de una imprenta que había en Brooklyn a principios del siglo XX, ¿vale? Que tenía un grave problema, y era que las impresiones
resultaban de muy mala calidad, las tintas se estropeaban, las impresiones se corrían de un lado a otro, se mezclaban los colores por la humedad que había. El dueño de la fábrica contrató a un joven ingeniero recién terminado, que se llamaba Carrier, al que, por cierto, a ver si ya en Córdoba y en Sevilla le ponemos un monumento a este hombre, que le va a hacer falta. Entonces, este hombre empezó a estudiar las condiciones ambientales de allí de la fábrica y consiguió crear un aparato que controlaba la humedad del medio ambiente, del trabajo. De esa forma, las tintas no se estropeaban, las impresiones se secaban enseguida y gozaron de una buena calidad. O sea, este Cartier lo que hizo fue un deshumidificador, ¿vale? No fue un aparato de aire acondicionado como tal. Cuando Carrier vio esto, se dio cuenta además de que los trabajadores que estaban en la planta donde estaba el deshumidificador se encontraban muy a gusto porque no tenían calor ninguno. Entonces él pensó que esto podía ayudar a otras personas y ya siguió mejorando su invento. Los primeros en poner aire acondicionado pues fueron los cines de Nueva York y también hay algunos estudios sociológicos que hablan de que la invención del aire acondicionado generó unos movimientos migratorios hacia los estados del sur, donde apenas había gente viviendo por las condiciones meteorológicas que había. Bueno, pues hecha esta introducción histórica, pues vamos a empezar con lo nuestro. Vamos a empezar hablando de la fisiopatología de la regulación de la temperatura corporal. El ser humano es un ser homeotérmico, es decir, tenemos una temperatura corporal y nosotros funcionamos si está estable. Para que esto ocurra, pues el calor que se gana debe ser igual que el calor que se pierde. Y esto lo regula el hipotálamo. El calor lo podemos ganar por dos vías. Una, la temperatura exterior, eso lo comprendemos todos, ¿no? Si hace calor en la calle, nosotros tenemos más calor. Si hace frío, nosotros sentimos frío. Y también se genera calor por la actividad metabólica de nuestro organismo. A más esfuerzo, más calor generamos. Pero el calor se pierde por cuatro vías o mecanismos. Uno es la conducción. La conducción es la transferencia de calor de un objeto a otro. Si nosotros, por ejemplo, vamos y nos sentamos en una piedra que esté fría, al levantarnos vemos que ese sitio donde hemos estado sentados está caliente. Nosotros le hemos transferido calor al objeto. Un segundo mecanismo es la convección, que es la transferencia de calor por el barrido de este mediante un gas o un líquido. Por eso el gas puede ser el aire, el líquido el agua. Por eso nosotros cuando pasamos por un sitio donde estén rociando agua sentimos frescor o vamos a buscar corrientes de aire para sentir ese alivio. Hay un tercer mecanismo, que es la radiación, que es la principal forma de perder calor en reposo. Aproximadamente el 60% del calor que se pierde en reposo es por este mecanismo. Es lo que ocurre cuando nos estamos acercando a una estufa, nos estamos acercando a una hoguera, vamos notando que cada vez hace más calor. O sea, porque es esa onda infrarroja lo que nos está calentando. Y un último mecanismo es de la evaporación, que es la pérdida de calor que se produce cuando el sudor se evapora. Y ese representa el 35% de la pérdida de calor en reposo y el 80% de la pérdida de calor en ejercicio. Si echamos las cuentas, queda un 5% de calor, que es el que perdemos en reposo mediante el aire salado, la orina y las heces. Pues bien, las variaciones de temperatura, tanto exterior como interior, van a enviar una serie de estímulos al hipotálamo y este va a poner en marcha tres mecanismos. Por un lado, va a activar unos mecanismos conductuales que a su vez vuelven a enviar señales al hipotálamo retroalimentando este circuito. Por ejemplo, si sentimos frío, el hipotálamo nos va a mandar unas órdenes para que nos levantemos y seamos capaces de ir a abrigarnos o de darle a la calefacción o si tenemos calor de desabrocharnos. También el hipotálamo, mediante estos mecanismos conductuales, hace que, por ejemplo, se generen los escalofríos. Es otra forma de generarnos calor. Existe un segundo mecanismo a través del sistema nervioso autónomo por el cual se ponen en marcha sistemas de ahorro de calor en el caso del frío, mediante la vasoconstricción, o sistemas de pérdida de calor en el caso de las temperaturas elevadas. Los sistemas de pérdida de calor pues, pueden ser por mecanismos adrenérgicos, como la vasodilatación cutánea, el aumento de la frecuencia respiratoria, o mecanismos colinérgicos, como el aumento de la sudoración. A su vez, la sudoración, mediante bradiquinina, pues aumenta la potencia vasodilatadora de la piel. Existe un tercer mecanismo, que podríamos decir hormonal, el cual el hipotálamo va a modular la secreción de TRH y este a su vez pues, va a influir sobre la TSH en la hipófisis y las hormonas tiroideas. También puede afectar a la adrenalina, que la generación de adrenalina también se puede ver
influenciadas por los estímulos del sistema nervioso autónomo, y todo ello modificar la actividad metabólica. Cuando hace calor, el hipotálamo no produce TRH, o sea, disminuye la producción de TRH para que nuestra actividad metabólica disminuya. Conviene que hagamos unas consideraciones fisiológicas antes de meternos en más profundidades. Primero, cuando la temperatura ambiental supera los 35 grados centígrados, la evaporación es el único mecanismo que va a disipar calor, debido a que los otros mecanismos no funcionan. ¿Por qué no funcionan los otros? Porque nosotros no podemos cederle calor a un medio que esté o como el nuestro o más caliente que nosotros. No podemos. Entonces, la evaporación es el único mecanismo que funcionaría. La sudoración tiene su papel aquí, ¿no? Es importante, pero debemos tener en cuenta una cosa. Cuando hace mucho calor empezamos a producir sudor y podemos gotear sudor. Ese sudor que gotea, ese no enfría, ¿vale? La eficacia, además de la sudoración, se va a ver disminuida por la humedad. Cuando la humedad ambiental supera el 75%, la pérdida de calor disminuye notablemente porque no se nos puede secar el sudor que tenemos en la piel. Es lo que pasa en los lugares bochornosos, ¿vale? Por lo tanto, si la temperatura ambiental y la humedad son elevadas, los mecanismos de disipación del calor no funcionarán, lo cual aumentará considerablemente el riesgo de las enfermedades por calor. También la eliminación del calor va a estar modulada por modificaciones del flujo sanguíneo cutáneo y por la producción de sudor. En condiciones normales, como las que podemos tener nosotros ahora, el flujo sanguíneo cutáneo oscila entre 200 y 250 mililitros por minuto, y en situaciones de estrés térmico podemos llegar hasta los 7 u 8 litros por minuto, lo cual se va a traducir en un incremento marcado, muy acentuado del gasto cardíaco. Por cada grado que nos aumente la temperatura en la piel, el estímulo vasodilatador y de sudoración se potenciará entre un día y un 30%. Eso es la piel. Pero si lo que aumenta es nuestra temperatura central, por cada grado, esa respuesta se va a aumentar entre un 70 y un 90% de potencia. Además, el estrés térmico va a aumentar la producción de sudor, desde una cantidad despreciable, como la que podemos tener ahora también, hasta casi 2 litros por hora o incluso más. Y como hemos dicho antes, sudor que gotea, sudor que no enfría. Pero el sudor que gotea sí contribuye a la deshidratación. Imaginaros lo que es perder 2 litros por hora de sudor. La deshidratación está a la vuelta de la esquina. Además, como el sudor contiene electrolitos, pues también nos podemos meter en ciertos trastornos, eh, sobre todo del sodio. Sin embargo, hablando del sodio, por ejemplo, la exposición prolongada al calor va a modificar esas condiciones fisiológicas porque nos va a acomodar a esa carga de calor. Eso es el principio de la aclimatación, que lo veremos al final. Por ejemplo, una persona que no esté aclimatada al calor, pues puede perder con el sudor aproximadamente de 40 a 100 miliequivalentes por litro de sodio. Pero las personas que están aclimatadas no pasa de los 70, oscila entre 10 o 70. Y otra tercera causa que tiene la elevación de la temperatura, esta es una diapositiva que la veremos después al final, la volveremos a repetir, pero aquí es que aparece una cosa. Eh, el cuerpo puede compensar las grandes variaciones de la temperatura, ¿vale? Hasta un cierto límite. Durante un momento de corta duración, una elevación de temperatura de 40, 41 grados, en un momento no pasa nada, el cuerpo lo tolera y no causa ningún problema. Pero cuando ese aumento de la temperatura que supera los 41 grados se mantiene, ya empiezan a ocurrir en nuestro organismo la desnaturalización de las proteínas. Las proteínas se naturalizan. Lo mismo que si cogemos un huevo y lo ponemos sobre una piedra caliente. Pues lo mismo nos pasa con nuestras proteínas. Y además se empiezan a producir liberación de citoquinas, como el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 1B, y eso va a activar tanto la cascada inflamatoria como la cascada de coagulación de nuestro organismo, pudiendo conducir a un fallo multiorgánico. Otro concepto que debemos tener en cuenta es la sensación térmica. La sensación térmica que soporta un trabajador viene determinada tanto por la temperatura del aire como por la humedad relativa. Y esto lo podemos apreciar en esta tabla de la EMED, se ve muy bien. Aquí ya vemos como una sensación térmica de 27 grados, pues ya puede empezar a producir algunos de los síntomas y de las cosas que hablaremos más tarde. Además, tres cosillas a tener en cuenta. Si estamos trabajando o estamos haciendo deporte a pleno sol,
esa sensación térmica puede aumentar hasta 8 grados. Entonces, imaginaros, por ejemplo, mirad, cuando Carrier hizo el aparato este del aire, consiguió poner 27 grados de temperatura con un 55% de humedad. Pues si esto lo llega a hacer a pleno sol, nos estamos yendo a 36 grados. Ahí el cambio que lleva esto, ¿no? Pues eso por un lado. Segundo, cuando la temperatura ambiental es menor de 32 grados, el aire, el viento que haga, ayudará a bajar esa sensación térmica, pero si es superior, la va a aumentar. ¿Cómo se calcula la sensación térmica? Pues aquí tenéis la formulita que utiliza la EME, que como lo he dicho antes, Javier, esto es pregunta de examen, de las que nos ponían cuando nos querían suspender. Tú le preguntas eso a alguien y te lo suspende, seguro. Bueno, todo el mundo sabemos que la temperatura corporal normal es de 36 grados y medio, con un rango que oscila entre 35 y 37 grados, ¿vale? Y aquí tenéis, no los voy a leer, los diferentes estadios de la temperatura. Vamos ya entonces a pasar a hablar del estrés térmico y de la sobrecarga térmica. Se considera estrés térmico, por definición, tanto la exposición prolongada a temperaturas ambientales de calor como de frío. Las edades más peligrosas para el estrés térmico pues, son la infancia, por la inmadurez y la de los sistemas de regulación térmica, y la ancianidad, la vejez, por el deterioro de esos mismos sistemas. Para lo que nosotros vamos a hablar aquí hoy, estrés térmico será la carga neta de calor al que las personas están expuestas, resultante de la combinación pues, de las condiciones ambientales, del nivel de actividad física y del tipo de indumentaria que lleve el trabajador. Como hemos dicho que son las condiciones ambientales, en teoría entonces el estrés térmico vendrá determinado tanto por la temperatura, velocidad del aire, el grado de humedad del aire, el nivel de radiación solar, la actividad metabólica y el tipo de ropa de la persona. Las mediciones del estrés térmico van a constituir la base de evaluación del ambiente de trabajo, pero medir el estrés térmico no va a predecir de manera exacta si las condiciones bajo las que está trabajando una persona suponen o no un riesgo para la salud. Eso sería la sobrecarga térmica, que la veremos después. ¿Cómo se mide el estrés térmico? Bueno, el estrés térmico se mide pues, calculando el índice WGT mediante un aparatito que es el termohigrómetro, este que vemos aquí en la foto, por ejemplo. Se hace mediante la norma UNE, esta tan larga que viene por ahí, y también se puede hacer mediante un calculador que está en la página del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, que funciona perfectamente. Bueno, pues si nosotros cogemos este aparatito y medimos, pues nos va a dar un índice. Ese índice que obtengamos, siguiendo la norma ISO esta, pues tenemos que sumarle el efecto del vestuario, el índice CAP, que es por la ropa que lleve puesta el trabajador. Y este índice puede hacer que esa temperatura, ese índice WGT que tenemos, pues llegue a subir hasta 10 grados. Mira, ya está aquí, uso de mono impermeable como capa única. Por ejemplo, el que han estado utilizando nuestras enfermeras durante toda la pandemia en los hospitales, pues eso le sube 10 grados más de temperatura. Bien, pues este índice que obtenemos entre el WGT más el índice K, pues nos lo guardamos. Y ahora, siguiendo la norma ISO, consultamos el nivel de consumo metabólico del trabajador en función de la actividad que realiza y nos dará un índice, que son los que vienen aquí en esta columna, ¿vale? Con ese índice, seguimos la norma ISO, nos vamos a ver el límite WGT, que es un valor que depende de, según la norma, de si el trabajador está aclimatado o no aclimatado. Tenemos por un lado, resumiendo, nuestro índice WGT y el índice WGT límite. Los comparamos y si el nuestro, el medido, es mayor que el límite, entonces es cuando estaremos en una situación de riesgo de estrés térmico por calor. ¿Qué tenemos que hacer? Pues analizar bien el sitio ese, las condiciones de trabajo y deberíamos de proceder a hacer el método del índice de sobrecarga térmica. Seguimos más hacia adelante. El índice de sobrecarga térmica se calcula mediante otra norma ISO, esta otra que viene por aquí. También se puede hacer con el calculador del instituto, funciona de maravilla, es súper rápido. Tenemos que introducirle datos del trabajador de peso, altura, nivel de aclimatación, de hidratación, ¿vale? El tipo de tareas, todas estas cosas que hemos ido midiendo antes. Y nos va a dar datos sobre el incremento excesivo de la temperatura interna, la tasa de sudoración, o sea, la pérdida máxima de agua corporal que puede perder ese trabajador, y el tiempo máximo de exposición permisible.
Viendo estos datos que nos da esta herramienta, podemos comprender fácilmente que sobrecarga térmica va a ser la respuesta fisiológica del cuerpo humano y va a corresponder con lo que le supone al cuerpo el ajuste necesario para mantener la temperatura en un rango adecuado. Dicho de otra forma, la sobrecarga térmica va a reflejar las consecuencias que sufre una persona cuando se adapta al estrés térmico. Sería el principio de acción-reacción. La acción es eh, el estrés térmico y la reacción la sobrecarga térmica. También la sobrecarga térmica entonces va a venir determinada por una serie de factores como son la temperatura corporal, la frecuencia cardíaca y la tasa de sudoración, lo que hemos visto antes. Pero ella por sí sola no puede predecir de manera fiable, eh, a partir del simple estudio del estrés térmico, cuál será la respuesta fisiológica. O sea, simplemente con estos factores. Necesitamos también saber de otra serie de factores que van a depender de la persona y que además pueden variar mucho en el tiempo, bien durante el día o con el paso de los años. Son los factores de riesgo personales. Y estos son pues, la edad, la obesidad, el estado de hidratación, el consumo de medicamentos y bebidas alcohólicas, el género del trabajador, el nivel de aclimatación y otros factores más menores que veremos después. Vamos a ir viéndolo uno a uno rápidamente. A priori, el riesgo de las consecuencias del estrés térmico, a priori, es independiente de la edad, siempre que el individuo tenga un buen estado de salud, es decir, que tenga un adecuado sistema cardiovascular, un adecuado sistema respiratorio, una buena tasa de sudoración y se encuentre bien hidratado. No obstante, ya hemos visto que las personas mayores, y lo sabemos todos, pues son más susceptibles de padecer, por ejemplo, problemas de control de circulación periférica, con lo cual la distribución del calor va a variar mucho. Les cuesta más trabajo mantener el nivel de hidratación y como consecuencia de todo ello, les va a aumentar la vulnerabilidad frente al calor. Además, las personas con sobrepeso, segundo factor, pues van a presentar una serie de desventajas a la hora de enfrentarse a las situaciones de estrés térmico por el aislamiento que sufre en el cuerpo, por la grasa corporal, además de las posibles deficiencias y problemas cardiovasculares que puedan presentar y por la baja forma física que suelen tener o que tenemos estas personas. Con respecto a la hidratación, es conocido que el cuerpo pierde agua por difusión a través de la piel y por la respiración. Pero en situaciones del estrés térmico, el agua que se pierde fundamentalmente es por la sudoración. Entonces, en principio, pues bastaría con una buena rehidratación, decir, bueno, pues bebiendo agua soluciona el problema. No. El problema es que mantener el nivel de hidratación es muy difícil. Fundamentalmente porque la sed, la sensación de sed, no es directamente proporcional a la pérdida de agua del organismo, a pesar de lo que pensemos. La sensación de sed empieza a aparecer cuando la osmolaridad del plasma aumenta entre un 5 a 10 miliosmoles por kilo de agua. Y, o bien que el volumen sanguíneo disminuya un 10%. Por eso es por lo que siempre se recomienda que beba agua aunque no tenga sed, que bebamos agua aunque no tengamos sed. No hace mucho estaba leyendo un trabajo, una revisión que han hecho unos australianos y han visto en un experimento que dar soluciones de agua con glicerol, sodio y creatina a los deportistas, por ejemplo, les favorece la retención hídrica y le ayuda a combatir la deshidratación. Es un estudio que han publicado y ya está, no puedo decir ninguna otra cosa. Solamente la deshidratación, la temperatura corporal no hace nada, ¿eh? Con respecto a los medicamentos, pues mira, aquí hay medicamentos que alteran la sudoración, entre ellos los principales los anticolinérgicos, medicamentos que condicionan la circulación periférica, como los vasoconstrictores, medicamentos que pueden aumentar la producción de calor, la anfetamina, las hormonas tiroideas, medicamentos que disminuyen la sed, el haloperidol, y mirad que el haloperidol se utiliza muchas veces en personas ya mayores, ¿eh? Y medicamentos que pueden producir pérdida de líquidos, como los diuréticos o los laxantes. Pues todos ellos van a ser factores de riesgo para el estrés térmico. El alcohol. Bueno, pues el alcohol sabemos todos que se comporta como un vasodilatador. Además, el alcohol aumenta la diuresis por la inhibición de la hormona antidiurética y ello puede conducir a cuadros de hipotensión por depleción del flujo sanguíneo circulante, sin más cosas. Eso de tomar alcohol cuando hace mucho calor sienta muy bien una cervecita, pero no es el remedio, ¿eh? Bien, con el género, que quizás sea lo más comprometido. Eh,
Es difícil demostrar la diferencia en la respuesta al estrés térmico entre hombres y mujeres. Podríamos decir que apenas existe, porque interviene mucho la condición física de la persona y el nivel de aclimatación que el trabajador tenga. Se cree que las mujeres tienen un umbral de inicio más alto para la sudoración y una mejor capacidad para suprimir la sudoración en el momento que la piel se le humedece. En cambio, en los hombres, la tasa de sudoración es mayor en casos de ejercicio con calor húmedo. Después, en el caso de las mujeres, pues también deberíamos tener en cuenta, por ejemplo, el estado de gestación o cuando ya empiezan a aparecer las primeras complicaciones de la menopausia, ¿vale? Que todo eso no deja de ser una desventaja. La aclimatación, como he dicho, la veremos más adelante y después, bueno, existen otra serie de factores, como vemos aquí. Por ejemplo, ¿qué hacemos cuando salimos del trabajo? Si nos vamos mandando hasta la casa en Córdoba, pues, por ejemplo, es una locura. O si al salir del trabajo no vamos a hacer deporte. O que lleguemos a casa, que no todo el mundo tiene la suerte de poder tener aire acondicionado en su casa y hace más calor. También otro factor a tener en cuenta es el estado de nutrición y de hidratación. Al trabajo hay que ir hidratado y hay que hidratarse durante el trabajo. Y por supuesto la aparición o la existencia de algunas enfermedades concomitantes. Aquí tenemos alguna lista. La hipertensión, los accidentes cerebrovasculares, la insuficiencia cardíaca, la esclerosis múltiple, enfermedades respiratorias como el asma, la EPOC, la insuficiencia renal. La enfermedad dermatológica muy importante, la psoriasis, las grandes quemaduras, las lesiones del lupus, porque son pieles que no sudan adecuadamente, y también algunos trastornos inmunológicos. Existe también una serie de factores de riesgo inherentes al puesto y a las condiciones de trabajo, que lo vamos a enumerar, como es la exposición a temperaturas y humedades relativamente altas, lo que hemos estado viendo, las fuentes de calor, ya sean radiantes por convección o conducción, la falta de ventilación, la exposición directa a los rayos del sol, la dificultad para disponer de bebida o agua fresca en el puesto de trabajo, la realización de trabajos físicos intensos, las pausas de recuperación que sean insuficientes tanto en número como en duración, la utilización de equipos de protección, como vemos aquí, por ejemplo, este hombre soldado con esos monos, pues, y lo tienen que usar a la fuerza, o la misma ropa que lleve el trabajador, ¿vale? Todo eso condiciona mucho el estrés térmico. Bien, y ahora pues vamos a ver, como he dicho, las modificaciones que el Real Decreto Ley 4/2023, que se publicó en mayo, ha efectuado sobre el Real Decreto 486/97, que tiene este título tan largo que vemos aquí y que yo lo he resumido. Real Decreto Ley 4/2023, por el que se adoptan medidas urgentes en prevención de riesgos laborales en episodios de altas temperaturas. Creo que es más cómodo. Bien, la principal novedad de este Real Decreto es que las empresas se van a ver obligadas a revisar sus protocolos de prevención para incluir en ellos la evaluación de riesgos laborales relacionados con los fenómenos meteorológicos adversos, entre los que están las temperaturas extremas. Y además deben de tener en cuenta a la hora de dicha evaluación tanto las características individuales de las personas trabajadoras como las tareas que desarrollan. En la justificación de este Real Decreto, con datos que han obtenido de la Agencia Estatal de Meteorología, recuerdan que la creciente intensificación de los cambios del clima que se sufrió durante el verano del 2022 hace que haya que actuar frente a este cambio climático. Y dice textualmente, lo leo textualmente, ¿vale? Un ámbito donde las personas se encuentran en una especial vulnerabilidad es el laboral, en el que la exposición a fenómenos meteorológicos adversos puede resultar ineludible a no ser que la protección frente a los mismos esté adecuadamente garantizada por una norma preventiva y eficaz. A la vista de este contexto y de los trágicos resultados de los que potencialmente deriva la ausencia de medidas, aquí voy a hacer un inciso. Este de los trágicos resultados fundamenta la ley el caso del barrendero de Madrid que falleció el año pasado por un golpe de calor y de un trabajador agrícola que también falleció en Murcia. Son los dos únicos casos así que justifica el Real Decreto, ¿no? Y bueno, pues a la vista de todo esto, urge introducir las modificaciones precisas para reforzar el marco jurídico de la prevención de los riesgos laborales con tal de garantizar que los elementos previstos en la legislación pues funcionen de manera efectiva. En consecuencia, pues se modifica el Real Decreto 486/97. ¿Qué es lo que hace esto? Bueno, en primer lugar,
suprime el apartado 5 del anexo 3 sobre condiciones ambientales de los lugares de trabajo, que se limitaba a señalar que en los lugares de trabajo al aire libre y en los locales que por la actividad desarrollada no puedan quedar cerrados, deberán tomarse medidas para que los trabajadores puedan protegerse en la medida de lo posible, recargo, en la medida de lo posible, de la incidencia del tiempo. Tras esta reforma se incorpora una nueva disposición adicional que expresa que en estos lugares al aire libre o que no puedan mantenerse cerrados, se deberán adoptar medidas adecuadas para la protección de las personas frente a cualquier riesgo relacionado con fenómenos meteorológicos adversos, incluyendo temperaturas extremas. O sea, pasamos de en la medida de lo posible a sí o sí, que no cabe otra solución, que hay que tomar las medidas. Es la diferencia. Estas medidas derivarán de la evaluación de riesgos laborales, que tomará en consideración, además de los fenómenos mencionados, y pone textualmente, las características de la tarea que se desarrolle y las características personales o el estado biológico conocido de la persona trabajadora. Por tanto, en aplicación del artículo 23 del Real Decreto 1561/95 sobre jornadas especiales de trabajo, las medidas preventivas deben de incluir la prohibición de desarrollar determinadas tareas durante las horas del día en las que concurran fenómenos meteorológicos adversos, en aquellos casos en que no pueda garantizarse de otro modo la debida protección de la persona trabajadora. Esto recuerda un poco aquello de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. En caso de riesgo grave e inminente, pues a ver quién paraliza las actividades, ¿vale? Se añade también otro inciso. Cuando las medidas adaptadas no fueran suficientes, en el supuesto de que se emita por la Agencia Estatal de Meteorología o en su caso el organismo autonómico correspondiente, cuando se emita un aviso de fenómenos meteorológicos adversos de nivel naranja o rojo y las medidas preventivas anteriores no garanticen la protección de las personas trabajadoras, resultará obligatoria la adaptación de las condiciones de trabajo, incluida la reducción o modificación de la hora de desarrollo de la jornada prevista. O sea, me veo a los técnicos de seguridad aprendiendo meteorología o poner un hombre del tiempo en las empresas. Bien, estas obligaciones serán de aplicación a todos los lugares de trabajo, incluidos aquellos en los que el reglamento excluye expresamente su aplicación, artículo 1.2. Por tanto, se extiende a los medios de transporte utilizados fuera de la empresa o centro de trabajo, así como a los lugares de trabajo dentro de los medios de transporte. Las obras de construcción, ya sean temporales o móviles, la industria extractiva, los buques de pesca, los campos de cultivo, los bosques, en fin, o terrenos de una empresa agrícolas forestales, aunque estén situados fuera de la zona edificada de los mismos. Bueno, pues es el embrollo que tenemos que dilucidar. Bueno, pues ya pasamos a lo nuestro, ¿no? A los efectos sobre la salud de la exposición al calor. En líneas generales, pues debemos sospechar que nos encontramos ante un trastorno por exposición al calor si en un entorno caluroso aparece alguno de los siguientes síntomas: dolor de cabeza, sed intensa, debilidad, fatiga, la piel enrojecida, labios secos, calambres musculares, todo esto que tenéis ahí en la lista. Existen cuatro cuadros clínicos relacionados con la exposición al calor, como son el síncope por calor, los calambres por calor, el agotamiento por calor y el golpe del calor, que los vamos a ver uno a uno. El síncope por calor es un episodio de desmayo o bien simplemente mareo que ocurre generalmente cuando en situación de calor se está mucho tiempo de pie o pasamos repentinamente de estar sentados acostados a incorporarnos, ¿no? Pasa eso. Contribuyen a ello la deshidratación y la falta de aclimatación de los trabajadores. Los únicos síntomas que da confusión, mareo y desmayo, no tiene ninguna otra cosa. Normalmente se produce en trabajadores que no están aclimatados al principio del trabajo, ¿vale? ¿Qué es lo que hay que hacer con ellos? Pues como cualquier otro síncope, colocarlo en posición de Trendelenburg, levantarle las piernas, llevarlo a un sitio fresco y en el momento que se recupere, pues empezar a hidratarlo, ¿vale? Si no ha llegado a desmayarse, pues no, pues que empiece a hidratarse adecuadamente. No tiene más historia. Los calambres por calor, en cambio, pueden y suelen aparecer en personas que están bien entrenadas, pero que sudan de una forma profusa, que restituyen el agua, pero no restituyen las sales minerales que pierden con el sudor. Es muy frecuente
en trabajadores, por ejemplo, de la sala de maquinaria de fábrica, la acería, en las fundiciones, en la minería también, los militares, en deportistas, ya sean profesionales o aficionados. Los calambres suelen ser súbitos y habitualmente se producen en los miembros, brazos o piernas y también algunas veces en el abdomen. Pueden comenzar durante o aparecer después del ejercicio. Provocan un dolor intenso, incluso a veces llegan a producir espasmos que pueden incapacitar tanto las manos como los pies. Estas personas, su temperatura es normal, la piel suele estar un poco húmeda y fresca y pueden también presentar náuseas y vómitos. Los calambres pueden durar desde algunos minutos hasta varias horas. El tratamiento, reposo y adecuado aporte hídrico con electrolitos. No tiene más problema. El agotamiento por calor, que ya vamos entrando en las cosas más graves, tiene un problema, es que da unos síntomas que son imprecisos y las personas que lo padecen no se dan cuenta, no son conscientes de que el calor es el que le está causando lo que les pasa. La causa de todo esto es lo mismo de todo, es la insuficiente ingesta de agua y de electrolitos. Son personas, síntomas que pueden dar, pues malestar, debilidad, mareo, cefalea, náuseas, vómitos, incluso síncope, que muchas veces el síncope puede ser la antesala de un agotamiento por calor. Si los vemos, es como la persona de esta foto. Son pacientes de aspecto cansado, sudorosos, taquicárdicos, con signo de hipotensión. A diferencia del golpe de calor, el estado mental está intacto. Y la temperatura generalmente es normal, pero si está elevada, casi nunca supera los 40 grados. Es muy difícil. Lo que hay que hacer con estos pacientes es colocarlos en un ambiente fresco, que descansen y rehidratarlos oralmente. Y si no se recupera de forma rápida, trasladarlo a un servicio de urgencias porque el golpe de calor está llamando a la puerta. ¿Qué es lo que pasa en el golpe de calor? Pues en el golpe de calor lo que ocurre es un fallo de todos los mecanismos compensatorios, como hemos visto en aquella diapositiva, que la vamos a recordar enseguida. Y todo esto va a conducir a una afectación multiorgánica. Existen dos tipos de golpe de calor, el clásico o de reposo, o pasivo, perdón, y el de esfuerzo. Debemos sospechar un golpe de calor siempre ante toda persona que presente hipertermia y un estado mental alterado o alguna disfunción del sistema nervioso, independientemente de si suden o no suden, como veremos después. ¿Cómo se origina el golpe de calor? Volvemos aquí a esa diapositiva. Bueno, vamos a ver. Durante el ejercicio, cuando hacemos ejercicio en condiciones normales, aumenta el flujo sanguíneo para elevar el aporte de sangre a la piel y al músculo. A la piel para que se refresque, para que perdamos calor, y al músculo para que este pueda funcionar, si no, malo. Si ese ejercicio lo hacemos en un ambiente templado, va a aumentar el flujo sanguíneo a la piel para que nos refresquemos más todavía, pero se mantiene el flujo sanguíneo muscular. O sea, si nos paramos un momentito, ya estamos sacando sangre de donde sea. A algún sitio le estamos quitando sangre porque reserva de sangre no tenemos por ahí, ¿vale? Y ahora cuando ya nos metemos en caso de elevado calor, pues ya el flujo sanguíneo muscular disminuye también porque se vuelve hacia la piel, porque lo principal es refrescar, perder calor, ¿vale? Y esto ya puede empezar a producir muchos trastornos porque estamos desviando a razón de 600 800 mililitros por minuto y tenemos que mantener una presión arterial y alimentar a ese músculo. O sea, estamos comprometiendo todo eso. ¿Qué pasa entonces? Pues bueno, ¿de dónde sacamos toda esa sangre? Pues del territorio plásmico y del área renal. Son los que más van a sufrir. Como consecuencia de ello, pues va a empezar a aumentar la permeabilidad del epitelio intestinal por la isquemia que se va a ir produciendo. Esto va a hacer que se liberen algunas endotoxinas que van a provocar una alteración del sistema inmune y este o bien ya conduce directamente al fallo orgánico o va a empezar a activar la cascada coagulatoria, llegando a producir coagulación intravascular diseminada. Por otro lado, el aumento ese de la temperatura central, como hemos visto antes, la desnaturalización de proteínas y la liberación de citoquinas, que también va a poner en marcha la cascada de coagulación, pero además ese aumento de temperatura puede empezar a dañar el endotelio vascular, con lo cual se van a empezar a ocurrir fenómenos de agregación plaquetaria y microtrombosis hasta llegar a la coagulación intravascular diseminada y de aquí al fallo multiorgánico. Pero se ha visto últimamente, que este es el gran problema, que existe una disminución del flujo sanguíneo cerebral que va a provocar unas lesiones hipotalámicas que van a dar un cuadro
de hipotermia e hipertermia retardada, muy seguida, que es un signo de muy mal pronóstico, como podemos ver aquí. Mira, estas son gráficas de registros de temperatura. Eh, la persona es una persona que sobrevivió, pasó el golpe de calor, la B y la C fallecieron. ¿Veis? La persona normal, pues la temperatura baja, empieza a bajar, fluctúa mucho porque esto suele pasar después del golpe de calor, ¿vale? Pero va bajando hasta que ya se normaliza. En cambio, esta persona, la B, disminuye su temperatura y bruscamente hipertermia, mucha más de la que tenía antes, como vemos. Al hacer lo mismo, baja la temperatura y pega un subidón brusco. Ha puesto el signo de mal pronóstico. Esta persona duró 3 días y esta es que no llegó a las 12 horas. ¿De acuerdo? Bueno, hemos dicho que había dos tipos de golpe de calor. El golpe de calor clásico es un golpe de aparición tardía, suele tardar hasta 2 y 3 días en aparecer. Es el típico que se produce en la ola de calor de verano y que ocurre mucho en personas de edad avanzada, personas con deterioro cognitivo, con movilidad reducida, o que bien, que no tienen aire acondicionado en la casa, o que están solos y les cuesta la misma vida poder ir hasta la nevera, por ejemplo, a coger un vaso de agua. Es lo que también ocurre en el caso este de los niños, que todos los años tenemos algún caso, los niños que los padres los dejan en el coche un momentito, con las ventanas subidas y todas las cosas, y el momentito se transforma en horas, ¿no? Pues ese es el golpe de calor clásico. Después tenemos el golpe de calor de esfuerzo. Este es todo lo contrario, es de aparición súbita y afecta a personas sanas y activas que hacen ejercicio en un entorno cálido. Por ejemplo, los trabajadores de las fábricas, como hemos dicho, los deportistas, los militares. Entre los deportistas, el golpe de calor es la tercera causa de muerte más común, perdón, ¿vale? Del agotamiento por calor, como dijimos antes, se puede pasar al golpe del calor si no tomamos las medidas oportunas y la temperatura sigue avanzando. Y entonces lo que ocurriría ya sería la alteración del estado mental, que es lo que hemos dicho antes. La diferencia entre el agotamiento y el golpe de calor es la alteración del estado mental. La característica distintiva, vuelvo a repetir, es la disfunción del sistema nervioso, que puede ir desde confusión, comportamientos extraños, delirios, convulsiones y hasta el coma. Hay también fenómenos atásicos, es muy frecuente la taquicardia, la taquipnea, la temperatura corporal siempre está por encima de los 40 grados centígrados y la sudoración puede o no aparecer. De hecho, en el 80% de las personas con golpe de calor no sudan. Cuando nos encontramos no están húmedas. Tiene unas tasas de mortalidad y morbilidad bastante altas, dependiendo mucho de la edad, de trastornos subyacentes, de la temperatura que alcance la persona afectada, y sobre todo de lo que dure la hipertermia y de la rapidez con la que actuemos. La mortalidad alcanza el 80% y se ha visto que en un 20% de personas supervivientes pueden quedar lesiones residuales de índole neurológica o renal. Claro, si eh, hemos provocado una isquemia a nivel renal, ese riñón no se va a recuperar. Y como hemos visto en la gráfica, la temperatura en los días subsiguientes tiene muchísimas oscilaciones. Son signos de mal pronóstico estos que tenéis aquí. La temperatura mayor de 42 grados centígrados, que las personas tengan más de 50 años, que aparezcan síntomas neurológicos graves, que haya shock, distrés respiratorio, por supuesto la coagulación intravascular diseminada y la acidosis láctica. Bueno, pues ya vamos terminando, vamos a llegar al penúltimo escalón. ¿Qué medidas preventivas frente al estrés térmico por calor podemos tomar? Eh, Es fundamental que tanto por parte del trabajador como por parte de la empresa se tome conciencia de que esto es un problema. Y entonces para ello, lo primero, por supuesto, formar e informar al trabajador de los factores de riesgo y de las medidas preventivas que se han implantado en la empresa. Se debe limitar el tiempo o la intensidad de exposición haciendo rotaciones de las tareas siempre que el trabajo lo permita. Se debe proporcionar uso de equipos de protección, como veremos a continuación. Hay que permitir a las personas trabajadoras, si puede ser, que adapten su propio ritmo de trabajo. Habilitar locales de descanso, instalar aire acondicionado. Hombre, si estamos fuera, estamos en trabajos exteriores, el aire acondicionado, pues utilicemos los vehículos, que impongamos el aire acondicionado del vehículo de transporte. Evitar los trabajos en la hora de mayor exposición solar. Hay que favorecer la aclimatación, hay que facilitar la hidratación, si es posible beber un vasito de agua cada 20 minutos.
mantener una dieta rica en sales minerales en la época de calor, utilizar sistemas de monitorización y estar pendiente de las alertas meteorológicas. Aquí tenéis algunos ejemplos de equipos de protección. Vemos cascos con viseras especiales, con cortinas para que no nos dé el calor en la nuca, chalecos refrigerantes. Tenemos unos que se les puede meter hielo, otros que llevan gel y se meten en la nevera y se enfría, badanas para los cascos que se pueden poner, o ya esto no va más, chalecos con unos ventiladores recargables mediante USB que generan unas corrientes de aire por la espalda hacia el cuello y disipan el calor. En fin, existe eso. Los sistemas de monitorización, pues tenemos esta pulsera, que es un dispositivo de alerta sobre carga térmica. Es una pulsera que el trabajador se la pone y una vez que la activa empieza a emitir una luz verde cada 30 segundos. Cuando la temperatura del trabajador supera los 38 grados, esa luz verde cambia a roja y empieza a emitir un pitido cada 12 segundos hasta que baje la temperatura. Vale. Los niveles de alerta por calor que tanto nos vemos ahora por la televisión, ¿en qué se basan? Pues los criterios para asignar los niveles de riesgo se basan en, primero, las temperaturas umbrales máximas y mínimas establecidas, que las veremos después. Las temperaturas máximas y mínimas esperadas en el día y la predicción a 5 días y la persistencia de la superación de esas temperaturas umbrales. Mezclando todo esto, ¿qué nos sale? Pues tenemos 4 niveles. El 0 o nivel verde, la ausencia de riesgo. El nivel 1 o nivel amarillo es cuando ese sobrepaso de temperatura duran 1 o 2 días. El nivel naranja es cuando dura 3 o 4 días. Y el nivel rojo es cuando son más de 5 días. Simplemente eso. O sea, se basa en la duración. ¿Cómo se fijan esas temperaturas umbrales? Que es lo que más nos interesa. Bueno, para las temperaturas umbrales, que lo hace la agencia. Una cosa, estos niveles que he dicho antes, el rojo, el amarillo y el naranja, los fija el Ministerio de Sanidad, no la EMET, los fija el Ministerio de Sanidad. Ahora, las temperaturas umbrales sí las fija AEMET, como vemos aquí. La EMET lo que hace es calcular el percentino 25 de las temperaturas máximas alcanzadas entre el verano del 2009 y el 2019. Y entonces establece un listado enorme por comarca y por zona. Yo he traído aquí algunos para que veáis cómo varían de unos lugares a otros. En Córdoba da igual que esté en la sierra que esté en el llano, tienen lo mismo, pero por ejemplo aquí tenemos, ¿qué os digo yo? Por ejemplo en Gerona, pues como veis dependiendo los niveles del rojo, cómo cambian, ¿no? Entonces, AEMET fija esas temperaturas umbrales. Si se superan esas temperaturas umbrales, el Ministerio de Sanidad decreta en qué nivel de alerta estamos, ¿vale? Bueno, pues ya nos metemos con algo importante como es la aclimatación. La aclimatación es esencial para trabajar en condiciones calurosas y debemos tener en cuenta unos principios fundamentales. La aclimatación, como ya hemos repetido varias veces, va a mejorar la tolerancia al calor. Se basa en el aumento gradual de la carga de trabajo en entorno caluroso durante 1 o 2 semanas. Y que sepamos que después de 1 semana sin exponernos al calor, esa aclimatación empieza a desaparecer. ¿Qué beneficio aporta? Pues lo primero, va a causar una disminución de la sobrecarga de órganos vitales, como el corazón, por ejemplo. Va a mejorar la sudoración. El trabajador aclimatado va a sudar más y va a empezar a sudar antes, por lo cual debe de beber más agua. No vale eso de, no, como yo ya estoy acostumbrado al calor, no bebo. Si tú estás acostumbrado al calor, bebe más porque es que vas a sudar mucho. No, no seas tonto. Y por supuesto, porque va a aumentar la capacidad física del trabajador para poder realizar tareas en ambientes más hostiles. Los mejores resultados van a provenir del aumento gradual del tiempo de trabajo en condiciones calurosas, pero también además del enfriamiento y de la rehidratación entre los turnos de trabajo. No debe de exigirse el trabajador hasta llegar al agotamiento, ¿eh? La aclimatación requiere 2 horas de exposición al día, simplemente por calor, que se puede hacer 1 hora por la mañana y otra hora por la tarde. No hay que forzar mucho la máquina, como se suele decir, es perjudicial. Una cosa que sí tenemos que tener en cuenta es que el cuerpo se va a aclimatar a nivel de trabajo que se le exija, que se le entrene. Simplemente con estar en un sitio donde haga calor no vale. Si nosotros nos acostumbramos a realizar un trabajo ligero y breve en un ambiente caluroso, pues solamente seremos capaces de aguantar un trabajo ligero y breve.
Hay que mantenerse bien hidratado. Vuelvo a repetir, en esta época de calor, tomar los alimentos típicos que hemos tomado siempre, porque nos va a hacer un aporte de electrolitos importante y, por supuesto, pues mantener un buen estado físico. Hemos hablado que se pierde la capacidad de aclimatación. ¿Con qué rapidez? Vuelvo a repetir que a partir de la semana se empieza a perder el nivel de aclimatación, pero si ya llevamos un mes sin trabajar y sin exponernos al calor, nos reseteamos, o sea, volvemos al punto de partida. Bien, y decir que no pasa nada porque durante el periodo de aclimatación un día trabajemos con aire acondicionado, que no pasa nada, ¿vale? Que no se nos corta el entrenamiento. Bueno, y ya el último punto, ¿qué tenemos que hacer ante un golpe de calor? Pues nos basamos en dos principios fundamentales, que son el refrescamiento intensivo y el soporte y vigilancia estrecha del trabajador. El golpe de calor clásico y de esfuerzo se trata aquí igual. No, lo fundamental es que hagamos un reconocimiento rápido de la situación y proceder a un enfriamiento eficaz y agresivo, pero no exagerado. Hay dos técnicas fundamentales, que son la inmersión en agua fría y el enfriamiento por evaporación, y las vamos a ver ahora. La inmersión en agua fría es el tratamiento de elección si tenemos medios para ello, ¿vale? Y da unas tasas de morbilidad y mortalidad muy bajas. Existen unos dispositivos que son tanques de enfriamiento, eso se suele utilizar mucho en grandes actividades, por ejemplo los maratones, los Juegos Olímpicos. Hay equipos de fútbol que en sus vestuarios tienen esto, pero claro, en la empresa o si estamos por ahí talando pino, no va a haber un tanque de enfriamiento. ¿Qué podemos hacer? Pues si es posible, tenéis algo donde remojarlo, una alberca, si tenéis la suerte de tener un arroyo por el que corra agua, utilizar la piscina que esté más cerca o echarle agua por lo alto al trabajador, que no pasa nada. Eso sí, la inmersión hay que hacerla si el paciente está estable, es decir, si respira y no convulsiona, porque si no, a ver que no lo vamos a cargar, creo yo. El único problema que tiene la inmersión en agua fría es que ese golpe brusco de frío pues va a empezar a producir vasoconstricción, que va a hacer que se pierda menos calor y además va a provocar escalofríos, o sea, contracciones musculares que van a generar calor. Es la única pega, pero si se puede usar, usémoslo. Después está el enfriamiento por evaporación. También es eficaz, pero este funciona si se hace a la sombra y en un sitio seco. Porque si hay humedad no se va a evaporar el agua que tengamos sobre nuestro cuerpo. Si hay mucha humedad en el aire, utilicemos el sistema de inmersión en agua fría, que es preferible. ¿Cómo se hace el enfriamiento por evaporación? Pues salpicando, pulverizando agua sobre el paciente y haciéndole pasar una corriente de aire por encima, pues con un ventilador, con un abanico, con una camisa que empecemos a moverla, ¿vale? Y tenemos que usar agua tibia. ¿Por qué agua tibia? Porque el agua tibia no da escalofrío y tampoco produce vasoconstricción. Además, podemos acompañar de compresas de hielo que se pongan a nivel del cuello, en la ingle, en la axila, en las palmas de las manos, la planta de los pies, ¿vale? Esta técnica consigue en menos de una hora bajarle la temperatura al paciente, pero tenemos que tener en cuenta de que hay que parar a llegar a los 38 grados. Por eso dijimos antes que nada de agresivo, que sea intenso pero no agresivo. Bueno, en resumen, el enfriamiento por evaporación, que hay que hacerlo a la sombra, si el clima está seco, con agua tibia, que es de elección en las personas inconscientes. Cuando ya si se recupera el trabajador, colocarlo en posición lateral de seguridad. Si hay que hacer la RCP y llamar a los servicios de emergencia, pues se le llama. Bueno, pues ya estamos terminados casi. A modo de resumen, yo hay aquí una frase que me gusta mucho. La prevención la podemos sintetizar con estas dos premisas. Permitís que el trabajador sude y favorecéis que el sudor se evapore. Si el trabajador suda es porque está bien hidratado y si se seca el sudor es porque existen las condiciones ambientales para que ello ocurra, ¿vale? Bueno, hemos visto qué pasa con la exposición al calor, hemos visto qué se puede hacer para prevenirlo, pero hay situaciones como estas que os voy a poner que esto no hay forma de prevenirlo. Y esto pasa aquí en Córdoba, en Sevilla y en muchos sitios. Bien, y ya por último termino con esta frase de Leonardo da Vinci que decía: el que tema los peligros no perece en ellos. Por favor, respetemos al calor. Muchísimas gracias.